La idea entonces era comenzar un poquito a principios del siglo XX para hacer este panorama bastante amplio del siglo XX. ¿Con qué nos encontramos a principios del siglo XX? Primero que nos vamos a encontrar que la mucha o poca producción o actividades vinculadas al campo artístico van a estar limitadas a las dos capitales, en Chaco Resistencia y en Corrientes a la ciudad de Corrientes. Sin dudas que Corrientes, con toda esa tradición que veníamos diciendo anteriormente, fue conformando colecciones privadas y estatales que para principios del siglo XX ya tenían digamos, una cantidad de obras en estas colecciones que muchas de ellas, al ser privadas, después pasaron al Estado porque fueron donadas, como va a ser lo que posteriormente va a ser el Museo de Bellas Artes de Corrientes, que se va a nutrir también de muchas colecciones de donaciones, ¿no es cierto? Y en el Chaco, a principios del siglo XX, es como que era mucho más, mucho más limitada toda la actividad cultural en general y la artística en particular, ¿no? Pensemos que en Corrientes, por ejemplo, el Teatro Juan de Vera, no sé si alguno de ustedes lo conoce, seguramente los que son de Corrientes sí, que ya existía desde el siglo XIX, el edificio actual del Museo Juan de Vera, si no me equivoco, es de 1913, porque cumplió 100 años hace poco, me olvidé de ponerlo acá, pero si no me equivoco es de 1913. Quiere decir que, sí, acá abajo lo puse, inaugurado en 1913. Fíjense, ese tercer y actual edificio del Teatro Vera es sin dudas un teatro monumental dentro de las salas de teatro de la Argentina, lo que por un lado está mostrando el poder de la élite correntina y digamos, el poder de la élite también y los gustos de la élite correntina, a diferencia, bueno, que en el Chaco los primeros teatros fueron mucho más, este que estoy poniendo acá al lado izquierdo, en realidad no sabemos bien cuál fue. Hay suposiciones de que puede haber sido uno de los cines teatro de principio del siglo XX, pero en realidad el primero que se inaugura es el Teatro Olimpo en 1916, y este teatro Olimpo nucleaba distintas actividades, había algunas exposiciones de óleos, acuarelas, dibujos, esculturas, es decir, era como un poco una sala de diversas actividades, no va a ser lo mismo que el Teatro Vera, que sin dudas traía a grandes eventos, que traía principalmente de otros lugares. Entonces lo que estamos viendo es a principios de siglo una consolidación, no todavía una consolidación, pero sí una importancia de las actividades culturales, ya sea en las artes visuales, en las artes escénicas, en teatro, un poco más fuerte en Corrientes, donde también se va a crear en 1907 una Academia de Bellas Artes e Idiomas, que luego, de 10 años después, casi 10 años después, va a crear una sucursal en Resistencia. Es decir, en Resistencia la actividad era bastante limitada. De hecho, cuando se abre el Teatro Olimpo, en el 16, una nota del diario La Voz del Chaco decía, les leo, Gloria 1916, que en su primer día nos trae un primer teatro, que se inaugura el 1 de enero de 1916. Un primer centro donde las distinguidas familias podrán pasar un rato ameno, un momento agradable, rompiendo así la monotonía de la vida en este cementerio de vidas. Esta cuestión que la hemos tratado en distintos artículos nuestros también, de que Resistencia era considerada, primero era una ciudad muy nueva en relación a Corrientes, era considerada una ciudad fenicia, a la que le interesaba más
la actividad comercial que la actividad cultural, y esto en este imaginario tuvo mucho que ver también esta relación, esta comparación permanente que se hacía con Corrientes, ¿no? Así es que en Resistencia recién en esta época comienzan entonces los primeros intentos de organización de la enseñanza artística, cuando en Corrientes ya estaban un poco más desarrollados, pero avanzando ya hacia la década del 20, lo que vamos a ver en Corrientes es la consolidación digamos, la creación del Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, que posteriormente vamos a ver que se va a ir dividiendo, digamos, en estas funciones, porque después en los 50, si no me equivoco, que se escinde y queda el Museo de Bellas Artes. Y en Resistencia es como que comenzó un camino a partir de los 30 que se va a ir consolidando mucho a través de la conformación de grupos. Vamos a ver que las políticas estatales van a estar totalmente ausentes en el campo de la cultura y del arte, y que van a ser grupos privados, incluso los primeros grupos teatrales también fueron grupos privados, de gente que se reunía en domicilios y comenzaron a hacer las primeras actividades teatrales. Sobre la historia del teatro del Chaco, sí está el libro de Mirna Capetinich, por si les interesa, es un muy buen trabajo realizado por Mirna, historizando los grupos teatrales y las obras que se presentaban en el Chaco. En el campo, entonces, más vinculado a las artes visuales, pero en realidad eran intereses también donde se discutían distintos aspectos de la vida cultural. Va a ser recién en la década del 30, con la creación de la Peña Los Bagres, que fue un espacio muy informal, donde se discutía un poco de arte particularmente, pero de distintas actividades culturales, y particularmente a partir de la creación del Ateneo del Chaco, que fue la primera institución orgánica, podríamos decir, en Resistencia, que va a ir perfilándose, a diferencia de Corrientes. El Ateneo del Chaco después va a tener un vínculo muy fuerte con el Fogón de los Arrieros. Perdón, acá está mal, está al revés, es 45, no 54, tanto la Peña como el Fogón. Disculpen, pero está mal ahí, recién me doy cuenta. Puse 54 y es 1945, 44, 45 en realidad. Van a ir perfilándose hacia intereses más vanguardistas, ¿no? Y en ese sentido, tanto el Ateneo como el Fogón de los Arrieros dieron un impulso muy fuerte para esa instancia más vanguardista de estos espacios en Resistencia, y en Corrientes siguió habiendo un apoyo oficial muy fuerte, vinculado también a los intereses de la élite social y política correntina. Ahora voy a mostrar algunas obras de los pioneros del arte chaqueño y del arte correntino, y ahí vamos a ir viendo los temas que les interesaban, y cómo estos temas también se vincularon a aquellos imaginarios que había de la región, a aquellos temas que también pudimos ver en el arte argentino, o en el arte que en Buenos Aires, digamos, se consolidaba, pero al principio, obviamente, desde una producción bastante más tradicional. Nosotros acá estamos viendo una obra de Rafael Galíndez, que va a ser uno de los pioneros del arte chaqueño, que bueno, tratan la cuestión indígena. La cuestión indígena va a ser uno de los tópicos prioritarios. Fíjense que en los 60, Carlos Esquenone, que es uno de los escultores pioneros, también va a trabajar muchísimo
acá ya estamos como avanzando, pero estas obras, sin duda, son algunas de las primeras que tenemos de artistas locales, ¿no? Crisanto Domínguez es reconocido como uno de los primeros artistas propiamente chaqueños, porque los anteriores vinieron de otras provincias. Crisanto Domínguez, además, era escritor, escribió varios textos que pueden encontrar las publicaciones, y en realidad todo el trabajo de Crisanto tuvo una fuerte presencia, la cuestión indígena, a la que él se sentía también identificado, ¿no? Bueno, se habla de que él sería afroindígena, que tenía una influencia tanto africana como indígena, y entonces de ahí sus intereses, y sin duda fue un excelente tallista, que tuvo digamos cuya producción estuvo muy limitada al ámbito regional, pero que también tuvo alguna trascendencia a nivel nacional. En esos grupos que se crean en los 30, en los Bagres, en el Ateneo y finalmente en el Fogón de los Arrieros. Nosotros después vamos a hablar, en la próxima clase vamos a dar algo más específico sobre el Fogón de los Arrieros. La figura de Juan de Dios Mena se presenta también como una figura donde el nativismo va a ser una nota significativa tanto en la literatura, porque Mena también era escritor, como en la talla. A diferencia de los dos escultores que vimos antes, de Crisanto y de Genone, Mena trabajaba una madera muy blanda, la madera de curupí, y realizaba obras en muy pequeña escala, obras que son pequeñas en tamaño, pero con una monumentalidad de los sujetos que representaban, y construyó toda una galería de personajes de la región y de la región amplia, porque él viene de Santa Fe y también trabajó un poco sus últimos años en Posadas Misiones. Esta obra de Mena, que al principio en los 30 eran tallas policromadas a las que les incorporaba otros elementos, como por ejemplo telas, cigarros, etcétera, fueron consideradas en los 30 en Buenos Aires como artesanías, fueron bastante desvalorizadas incluso por las revistas de vanguardia como Sur, que sacó en su momento una nota muy peyorativa sobre sus obras, y hoy sin duda son obras que valen muchísimo, que en el mercado del arte, donde hay grandes colecciones y coleccionistas de la obra de Mena que se pelean justamente cuando salen algunas de sus obras a la venta. Sin dudas, de los artistas chaqueños, es uno de los artistas que tiene, uno de los que más valor de mercado, digamos, tiene las obras de Mena. En el caso de Corrientes, tanto en el Chaco como en Corrientes, el paisaje va a ser otro de los tópicos de representación. El paisaje, y esto es como que va a permear a lo largo de todo el siglo XX. Si nosotros tenemos que pensar en temas que permanentemente se reeditan, se reinventan de distintos lenguajes, etcétera, uno de ellos es el paisaje. José Negro y Ballerini fueron dos de los artistas de esta época de los 30 y 40 que representan ese periodo digamos, donde también comienzan a conocerse con otros artistas de la región, comienzan a haber algunos vínculos, pero no podemos decir que entre Resistencia y Corrientes, aun cuando estaban enfrente,
hubiera todavía en esta época un diálogo muy fuerte. Más adelante, y acá sí estamos viendo una artista viva, ¿no? Pero para mostrar este tema, cómo el paisaje sigue permeando en el imaginario de la región, ¿no? En el caso de Corrientes, sin dudas, es muy fuerte. Chela Gómez Morilla es una artista que tiene una larga trayectoria, que ha trabajado en distintos materiales, pero particularmente a través del paisaje. Rodolfo Esquenone, Rodolfo es el hijo de Carlos Esquenone, ellos son de origen correntino, pero radicados acá, y Rodolfo es, y sigue siendo, uno de los artistas de mayor producción en el Chaco, en una temática muy litoraleña, con una estética que tiene elementos del expresionismo, pero también con una mirada hacia como un realismo mágico en algunas de sus obras, y que has trabajado mucho el tema de los sujetos, de los símbolos, de las costumbres de la región litoraleña. Rodolfo hace poco tiempo sacó un libro que es su autobiografía, ¿no? Él lo escribió él mismo y la verdad que es muy interesante porque nos da también como un panorama de todo el ambiente en el que él vivió siendo muy chico, el ambiente del fogón de los arrieros y demás, junto con su padre que estaba vinculado al fogón, desde la creación de la universidad y el rol de su padre en la creación de la universidad, hasta toda su trayectoria posterior. En la figura de Rodolfo se ven muchos elementos, ¿no?, institucionales, porque participó como docente del taller de artes visuales, institucionales en la Facultad de Humanidades, porque fue durante mucho tiempo estuvo en el área administrativa de la Facultad de Humanidades, y en el ámbito de la producción artística, ¿no? Rodolfo sigue produciendo todos los días en su taller y la verdad es que es un ejemplo de trabajo, ¿no? En el caso correntino, los diálogos se fueron también con el Chaco, se fueron implementando mucho desde los 2000, en todos los talleres y encuentros que comenzaron a generarse, algunos desde el ámbito regional y otros desde Buenos Aires para las distintas regiones, y eso hizo que las generaciones más jóvenes de artistas comenzaran a intercambiar mucho más. Bueno, acá estamos viendo una obra de José Mizrahi, hay dos hermanos Mizrahi en Corrientes, José y Salvador, los dos. Ay, ¿por qué no me está tomando? Estoy sin batería. Los dos con una amplia producción, y que han pasado por distintas etapas en toda esa producción, que obviamente no nos da acá el tiempo para trabajar. Salvador trabaja más bien desde lenguajes abstractos, y José ha ido produciendo series muy significativas en todos estos trayectos. Bueno, no, esto es como para mostrarles también algunas obras de artistas misioneros, si bien no vamos a darlo, pero es como para mostrarles de otros ámbitos, y acá de Formosa. Fíjense que acá estamos viendo nuevamente todo el tema de la naturaleza, cómo la naturaleza sigue estando presente aún en las obras más contemporáneas. Y acá algunas obras de los últimos años, son así unos pantallazos que estoy dando como para ver también las distintas disciplinas. Acá en el caso del dibujo, no quiero hablar de uno u otro artista, solamente mencioné hasta el 60, y acá voy a mencionar algunas cuestiones de técnicas, ¿no?
en esta cuestión de los intercambios han habido muchas exposiciones y muestras colectivas, algunas generadas por los mismos artistas, otras generadas por las instituciones, pero bueno, simplemente como para cerrar, ustedes tienen un texto breve de Gabriel Romero y mío, donde trabajamos, es un texto que habla un poquito de estos diálogos, ¿no? Los diálogos entre Chaco y Corrientes, los diálogos históricos y contemporáneos. Es un texto que ya tiene unos años, pero que sin duda habría que actualizarlo con todas las... estos últimos años se han hecho muchas muestras, incluso ampliando esta cuestión del regional hacia Paraguay, ¿no? Que sin duda tiene toda una dinámica que han generado tanto las instituciones como los mismos artistas.